Y vamos a alejarnos por unos instantes de los temas legislativos. La jornada de manifestaciones del pasado 17 y 18 de septiembre dejó más de una treintena de miembros de la Policía Nacional heridos. Entre ellos, el uniformado Vicente Tamayo, de 30 años, quien fue herido por un impacto de piedra en su cabeza. Para hablar y conocer sobre su estado de salud nos acompaña ya su esposa, Ana Cuenca, a quien le damos la bienvenida aquí al noticiero de la Televisión Legislativa. Buenas noches, muchas gracias por este espacio, como lo he venido diciendo, por mostrar el otro lado de la moneda, el otro lado de la Policía Nacional, ¿no? Precisamente porque se ha conocido sobre la situación, por ejemplo, de los estudiantes detenidos tras las manifestaciones, pero ¿qué pasó con los miembros de la Policía Nacional? En el caso de su esposo en particular, ¿qué fue lo que ocurrió durante la jornada? Durante la jornada, de lo que yo tengo entendido y de lo que mi esposo me ha sabido manifestar, es que él fue impactado por una roca en el casco cuando él procedía a dispersar a las manifestaciones. ¿Él estaba movilizándose en moto? Él estaba en una motocicleta con otro compañero. Entonces, el momento en el que se estaban movilizando, recibe el impacto directo en el rostro de una roca, el cual le hace perder la visibilidad y el control de la motocicleta. Por esta causa, se cae al suelo y en el suelo se ve, gracias a las tomas de los medios de comunicación, se ve cómo cobardemente un grupo de manifestantes mal llamados pacíficos se acercan a agredirle físicamente con palos, piedras, patadas y con lo que más pueden, evitando inclusive que los propios compañeros puedan rescatarle a él. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? De lo que yo he conversado con mi esposo, los manifestantes por la radio les han comunicado a ellos que en las manifestaciones en las instalaciones o en las inmediaciones del Colegio Mejía se estaban ya subiendo un poquito de tono, entonces por eso dan la orden de que de la Plaza San Francisco se dirijan a las inmediaciones del Instituto de Mejía. En este caso, me supongo, y lo que me ha dicho mi esposo es que al parecer el momento en el que la policía llega a las inmediaciones del instituto, los manifestantes comienzan a agredirles físicamente, sin razón, sin motivo alguno, dado que ellos inclusive ni siquiera no portaban bombas, no portaban armas, no portaban ningún material con el que se podrían defender. Lo único que ellos tenían era el casco, un chaleco y estaban subidos en la motocicleta. ¿Cuáles fueron las repercusiones en la salud precisamente de su esposo, que fue agredido? Las repercusiones son muy grandes, ¿no? Son grandes, él presenta fractura en la cadera. Él ya fue intervenido 2 veces quirúrgicamente en el hospital de la policía. ¿2 veces en este corto tiempo? En este corto tiempo, los médicos tuvieron que intervenirle por 2 ocasiones la cadera. Tiene una fractura en la nariz y asimismo es muy pequeña, pero a causa del golpe también tiene una fractura en la órbita ocular, de lo que nos han sabido manifestar los médicos y de lo que se puede ver claramente en las radiografías y tomografías que se le han realizado a mi esposo, ¿no? Como lo he venido diciendo hasta el día de hoy, no soy médico, no soy doctora para decirles exactamente cuál es el estado de salud de mi esposo, pero tampoco soy ignorante en la materia y se puede ver claramente en las imágenes la fractura que él tiene, las fracturas que del cual fue víctima él. Entonces, como lo digo, no soy doctora, pero tampoco soy ignorante en la materia. ¿Qué han dicho los médicos respecto del proceso de recuperación que él tendrá? Que hay que esperar, que tenemos que tener mucha paciencia, que la recuperación es muy larga. ¿Entre 8 a 12 meses se calcula o quizá un poco más? ¿Qué se ha dicho al respecto? Aproximadamente es 1 año, aproximadamente. Lo que yo le pido más a Dios es que sea eso y no más, porque en verdad me duele el verle a mi esposo así postrado en una cama, a causa y por culpa de unas personas mal llamadas manifestantes pacíficos. Me duele mucho. ¿Qué es lo que él le comenta a usted después de haber sufrido estos ataques, por así decirlo? Es algo irónico, pero lo primero que él me dice es: yo quiero recuperarme porque yo amo ser policía. Él quiere volver a las calles, él quiere volver a hacer su trabajo, él ama lo que hace
y por esa razón mismo él quiere recuperarse. Ustedes tienen 2 hijos pequeños. ¿Qué dicen también al respecto? Bueno, el uno recién tiene 8 meses, entonces él se podría decir que es un poco él no lo sabe, pero tienen otro de 8 años. Así es. Él es muy apegado, es bastante apegado al papá, y él es el que más ha sufrido, porque a él le duele verle en una cama antes de irse a la escuela. Él pasa la mañana, porque él estudia en la tarde, él pasa la mañana con el papá, pasa acostado al lado de él, y yo creo que es muy doloroso. Él ya está en casa. Él estuvo internado en el hospital de la policía. Así es. Hasta el día viernes anterior él estuvo internado, y el día viernes los médicos recomendaron que era mucho mejor la recuperación de él en el domicilio, dado que en el domicilio iba a tener el apoyo de nosotros, les iba a poder ver a los niños, y entonces creo que era una de las ventajas que vieron los médicos, y por esa razón le dieron el alta y fue trasladado a mi casa. Bueno, en este caso a la casa de mi suegra, porque yo tuve que regresar a trabajar, entonces en la mañana es ella quien se encarga de verle a mi esposo. Ahora, bueno, usted ya lo ha referido, pero ¿cuál es la reflexión final que se hace después de todo aquello que ocurrió durante esa jornada, el mensaje de pronto que se daría después de lo sucedido? Yo creo que, como usted mismo lo dice, lo he dicho varias veces, que nos pongamos a los 2 lados de la moneda, nos pongamos a los 2 lados, en este caso de las manifestaciones. Como lo he venido diciendo, nadie les dice que no se quejen, quéjense. Porque existe el derecho a la protesta en todo caso. Existe el derecho, quéjense, reprochen. Sí, es muy cierto, todo mundo tiene algo que reprochar, pero yo creo que no es la manera, no es la forma. Tengan en cuenta que dentro de ese casco, dentro de ese uniforme verde aceituna, existen seres humanos, existen personas que sienten. No por el hecho de que se pongan ese uniforme o se pongan ese casco o se pongan ese chaleco o ese escudo van a dejar de sentir. No es así, no se convierten en superhombres. Ellos también sienten, a ellos también les duele. Y el momento en el que a ellos les pasa algo, nosotros como familia también nos duele. En verdad, como lo he venido diciendo, solo yo sé el impacto que me causó a mí el verle a mi esposo en la cama de un hospital sin poderse mover, el verle prácticamente sin poder abrir su ojo y después verlo cómo se le desinflamaba poco a poco, el verlo ahora con los ojos morados, el verlo acostado en una cama sin poderse mover, sin poder ni siquiera levantarse para ir al baño. Yo creo que, como lo he venido diciendo, todo el mundo dice y todo el mundo habla de los derechos humanos de los estudiantes, del daño psicológico que se les ha causado a las madres, a los hermanos, a los padres, a los propios estudiantes. ¿Pero qué pasa con los derechos humanos de los policías? ¿Quién habla con los derechos humanos de los policías? ¿Quién habla por los derechos humanos de nosotros como familias de policías? Pero doña Ana, ¿de pronto no se ha satanizado de alguna manera este oficio por existir de pronto la presencia de uniformados que se equivocan en su accionar, como de alguna manera lo ha advertido el presidente de la República? Él ha defendido precisamente el trabajo de la policía, ha felicitado el trabajo, pero también no descarta que existan elementos que un poco se equivocarían al momento de actuar. Así es, yo creo que como en todo lugar hay elementos muy buenos, hay elementos excelentes y también puede haber elementos malos, pero también tomen en cuenta que son seres humanos, que si se los provoca va a haber un momento en el que ellos van a tener que reaccionar. No puede ser posible que agredamos a alguien, que peguemos a alguien, que lancemos piedras, lancemos palos, lancemos lo que más podamos a alguien y esperemos que simplemente se cruce de brazos. Por Dios, no, ¿en qué mundo estamos? Algún momento va a tener que responder, va a tener que defenderse. ¿Cuál es el pedido que ustedes finalmente hacen a las autoridades? Porque se ha advertido del inicio de procesos de investigación precisamente para determinar quiénes provocaron los incidentes o quiénes son los causantes de estos hechos. ¿Cuál es el pedido formal que ustedes hacen? Mi pedido formal sería que se realice esa investigación, que
Si después de 4 años de haber pasado el 30S se siguió investigando, se siguió buscando culpables, después de 2 años de lo que sucedió con el muchacho mismo del Instituto de Mejía, de Edison Cosíos, así es, se siguió investigando hasta llegar con el causante. Como lo he venido diciendo, yo no estuve presente en esas 2 ocasiones, yo no puedo decir fueron ellos o no fueron, no se les puede defender ni tampoco se les puede acusar. Pero esta vez hay videos muy claros y así como se buscó culpables, se buscó a los culpables de esos incidentes. Yo quiero que se busque a los culpables de que mi esposo está postrado en una cama y no puede salir a jugar con sus hijos. ¿Ustedes piden justicia? Yo pido justicia. En mi caso yo sí pido justicia, porque no es justo lo que hicieron con mi esposo, el verlo en el suelo y cobardemente agredirlo. El verlo en el suelo indefenso y tratarle de despojar de sus prendas y tratar de dejarlo sin que se pueda defender ni siquiera con el casco. Porque como lo digo, Dios, ¿qué hubiera pasado si es que él no estaba puesto el casco? La historia hubiera sido otra. Hubiera sido muy distinta la historia. Tal vez no estuviera llorando al lado de él en una cama, estuviera tal vez en un cementerio, pero le soy sincera, yo le agradezco a ese casco, porque por ese casco mi esposo está vivo. Pero yo sí pido justicia, que se haga justicia. No es justo que se valgan de estudiantes, no es justo de que los jóvenes hagan lo que hagan o hagan lo que quieran y el día de mañana le digan a un juez, le digan a una autoridad, no me pueden juzgar porque soy imputable, no me puedo hacer responsable de mis actos porque soy un joven. No es justo, por Dios, ¿a quiénes estamos criando? ¿A quiénes estamos educando? Yo como madre de familia le he incentivado a mi hijo que todos tenemos la responsabilidad de dar la cara cuando hacemos algo mal. No les hablo solo como esposa de sino mi también esposo, como madre de familia. sino como madre de familia. Así es. Yo trato de incentivar a mis hijos que si nosotros realizamos algo mal, tenemos que poner la cara. No podemos lanzar la piedra y esconder la mano. Por favor, algo de justicia. Gracias, doña Ana, a su presencia aquí en el noticiero de la televisión legislativa. Ha sido Ana Cuenca, esposa del cabo de policía Vicente Tamayo, quien es uno de los uniformados que resultaron heridos tras las manifestaciones del pasado 17 y 18 de septiembre en la capital. Momento de una nueva pausa, enseguida volvemos con más aquí en nuestra asamblea.